Buenas gente, espero que estén muy bien. Vamos a ver geometría del espacio, prismas y cubos, segunda parte. Vamos a complementar el tema que se vio la vez anterior con respecto a geometría del espacio, pero enfocándonos principalmente en las pirámides. Entonces vamos a decir que una pirámide es un poliedro, o sea, recuerden que un poliedro es una figura limitada por polígonos, cuya superficie está formada por una base, que es un polígono cualquiera, y caras laterales que son triángulos. Esas caras convergen a un punto que se llama el ápice o que también se llama el vértice. O sea, lo que tenemos es una base, por ejemplo, acá lo que tenemos es una base que es de trapecio y sobre ella tenemos las caras laterales que en este caso corresponde a cuatro triángulos y esos cuatro triángulos convergen en un punto que es el que se llama el ápice o el vértice de la pirámide. Cualquiera de las dos formas está bien. Luego hay unos elementos importantes acá de reconocer en la pirámide. Al igual que prisma, tenemos que, entonces, como ya mencionamos, contiene una base, pero a diferencia del prisma, esta no tiene dos bases, solo tiene una. Arriba tiene el vértice, también tenemos la altura, que es más o menos análogo con la altura de los prismas, los polígonos, que delimitan la parte lateral se llaman las caras y en la pirámide las caras, como en los prismas, las caras siempre eran rectángulos. En las pirámides las caras siempre van a ser triángulos. Luego sí tenemos algunas cosas nuevas, como por ejemplo ese segmento que vemos acá en línea punteada, que se llama la apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide es básicamente, si nosotros vemos una de las caras laterales por aparte, lo que nosotros decimos que es la apotema de la pirámide es el segmento que va desde el vértice y que cae perpendicularmente sobre el segmento opuesto, o sea, viene así y cae perpendicularmente. Entonces, básicamente, de hecho lo es, este segmento que es la apotema de la pirámide es la altura de la cara lateral o de cada cara de la cara lateral. Ahora, una pirámide no necesariamente va a tener todos los triángulos de las caras iguales, eso lo vamos a ver ahorita. Y luego también, como tenemos la apotema de la pirámide, también tenemos la apotema de la base. Entonces, esta de acá es la apotema de la base. Es un segmento que va desde el centro del polígono de la base hasta el punto medio del segmento o de la arista basal. Esto es una arista basal. Entonces, va y parte el segmento por la mitad. De hecho, ese segmento aquí está partido por la mitad. Entonces, vean que acá se forma un triángulo con las líneas punteadas entre la apotema de la pirámide, la altura y la apotema de la base. Se forma un triángulo rectángulo. Y eso es de suma importancia para realizar algunos cálculos sobre áreas laterales o el cálculo del área lateral propiamente dicho y además el área basal. Entonces, ese triángulo que yo les mencionaba sobre la apotema de la pirámide, la apotema de la base y la altura es este otro que se ve acá. Ya el triángulo se ve mejor delimitado. Y entonces, como ese es un triángulo rectángulo, en el que básicamente si nosotros lo sacamos de la pirámide, lo que tenemos es esto, esta es la apotema de la base. Entonces, si nosotros lo sacamos, nosotros podríamos aplicar teorema de Pitágoras para conocer alguno de los segmentos faltantes. Por ejemplo, que me den la altura y que me den la apotema de la base. Entonces podría conocer la apotema de la pirámide. O que me den la apotema de la pirámide, la apotema de la base y lo que ande conociendo sea la altura de la pirámide. ¿Verdad? O sea, lo que ando averiguando sea la altura de la pirámide. Entonces ahí depende del contexto del ejercicio o el ejemplo que me den. Así se usaría el teorema de Pitágoras, recordando que debo tener dos segmentos y que si es la hipotenusa, en este caso la hipotenusa, corresponde a la apotema de la pirámide, voy a sumar los catetos al cuadrado. Si ando averiguando la altura o la apotema de la base, entonces a la apotema de la pirámide le restaría el otro segmento que me den.
Y entonces nosotros, al igual que para prismas, tenemos una delimitación sobre las pirámides que vamos a estudiar. Van a ser tres pirámides, tres tipos de pirámides. Una es la pirámide triangular, otra la pirámide cuadrangular y otra la pirámide rectangular. Vamos a comenzar con la pirámide triangular, que es esta que vemos acá, como la palabra lo dice, y al igual, análogo con los prismas, su base es un triángulo. Esta posee tres caras laterales que son triángulos. Como ya dijimos antes, siempre en pirámides las caras laterales son triángulos y que convergen en el ápice. Entonces, aquí están algunas características de la pirámide triangular, que básicamente igual ya se mencionaron antes. Acá lo más importante es, si nosotros hacemos el desarrollo de la figura, o sea, si abrimos la figura como si fuera una caja, ¿verdad? Como esas cajas de armar, entonces nosotros lo que tendríamos es esta figura que vemos acá. Ahora, para esta pirámide en particular, lo que se usó fue un triángulo equilátero como base. Entonces, aquí yo les especifico, si la base es un triángulo equilátero, entonces las caras laterales, que es uno, 2 y 3, son tres caras laterales, serían triángulos congruentes. Ahora, no necesariamente van a ser triángulos congruentes con la base. Podría ser, hay un caso donde pasa eso que ya se llama un tetraedro, pero no siempre va a ser eso. Pero sí, si la base es un triángulo equilátero, entonces las caras laterales, las tres, son congruentes. Acá les dejé el acceso a un recurso igual que con pirámides, entonces ustedes lo pueden ver, ahí lo pueden manipular eh, para que se familiaricen más con el tipo de pirámide. Luego tenemos la pirámide rectangular, que como la palabra lo dice, e igual análogamente con el prisma rectangular, su base es un rectángulo. Su base es un rectángulo. Y tiene como caras laterales dos, o bueno, más bien tiene cuatro triángulos que convergen en un ápice o la cúspide. Y además aquí es importante mencionar que los triángulos son congruentes 2 a 2. En este caso, este triángulo de acá es congruente con este triángulo de acá y el triángulo de atrás es congruente con el triángulo del frente. O sea, las caras como opuestas. Por eso aquí digo que los triángulos son congruentes 2 a 2 y no los 4 entre sí. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos el prisma como si fuera una caja, perdón, si nosotros abrimos la pirámide como si fuera una caja, lo que nos quedaría es esta figura que vemos acá, donde vean que la base es el rectángulo que decíamos. Entonces aquí tenemos este triángulo con este triángulo son congruentes y son las caras que se están oponiendo. Y luego este triángulo con este triángulo son congruentes. Pero este triángulo con este, o sea, el uno con el 2 no son congruentes. Aquí se ve muy bien en esa figura donde uno es más pequeño que el otro. Entonces hay que tener ese cuidado cuando la base es rectangular, que es un error muy común en los estudiantes. Piensan que rectangular la manejan como si la base fuera un cuadrado, donde todos los lados miden igual. Y ese no es el caso, porque lo que tenemos es un rectángulo. Y recordemos que si yo tengo un rectángulo, este lado es congruente con este y este es congruente con este. Aquí les dejo también un recurso para que puedan manipularlo y ver, incluso este recurso les permite calcular el área lateral, el área total sobre la pirámide y permite hacer entre una pirámide rectangular y una pirámide cuadrangular, que justamente es la que vamos a ver a continuación. La pirámide cuadrangular, como la palabra lo dice, la base es un cuadrado y tiene cuatro caras laterales que son cuatro triángulos congruentes. Aquí sí las caras laterales son cuatro triángulos congruentes. Si nosotros abrimos la pirámide, lo que tendríamos es esta figura que vemos acá, donde la base es un cuadrado, por lo tanto todos los lados miden igual y tenemos cuatro triángulos, uno, 2, 3, 4 como caras laterales, pero los cuatro son congruentes. Entonces, eso es importante porque si yo quiero determinar el área lateral de esta figura,
lo que haría sería determinar el área de un triángulo y lo multiplico por 4, porque son 4 triángulos. Contrario, por ejemplo, si hubiese sido la base rectangular, porque aquí tendría que calcular el área de este, multiplicarla por 2. Si voy a calcular el área lateral, entonces sería el área de este triángulo y lo multiplico por 2. Luego calculo el área de este triángulo, lo multiplico por 2 y al final sumo esas dos para obtener el área lateral. Entonces, justamente aquí vamos a hacer unos ejemplos para evidenciar y exponer un poco más las características de estas pirámides y cómo es que se resuelven esos ejercicios. Como les decía igual en la clase pasada, quizás ese es el tema más complicado que se ve en el año porque requiere un poco de imaginación. Para el estudiante, en mi experiencia he visto que le cuesta un poco imaginarse las figuras como tal. Y justamente por eso en este material les quise poner el desarrollo o la abertura de la pirámide para que ustedes puedan visualizar qué figuras la componen lateralmente o basalmente. Entonces, acá dice el primer ejemplo. En una pirámide triangular, su arista básica mide 2. Ya aquí lo tenemos indicado y el área de la región de una de sus caras laterales es 2 centímetros cuadrados. Vea que donde dice centímetros cuadrados significa que es un área de una de las caras laterales. Hallar el área total de la superficie de la pirámide. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es hallar el área total. Por lo tanto, el área total sería el área lateral más el área basal. Esto es exactamente igual que en el prisma en el sentido de que el área total va a estar conformada por el área lateral más el área basal. Ahora, el área basal en la pirámide es un poco más sencillo que en el prisma. ¿Por qué? Porque en el prisma recordemos que había dos bases, una superior y una inferior. En cambio, en la pirámide solo tenemos una base. Entonces, solo sería calcular el área de la base. Entonces, vamos a comenzar por el área lateral. Ahora, el área lateral son tres triángulos que son congruentes. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es de base un triángulo que es equilátero. Este triángulo de la base es un triángulo equilátero. Por lo tanto, las tres triángulos laterales son triángulos congruentes. Entonces sería 3 por el área de un triángulo lateral. Ahora, el área del triángulo lateral justamente ya me lo habían dicho. Vean acá donde dice, el área de la región de una de sus caras laterales es 2. Entonces sería 3 por 2 centímetros cuadrados. Entonces eso nos va a dar 3 por 2, 6 centímetros cuadrados. Entonces, esa es el área lateral. Ahora, el área basal. El área basal es un triángulo. Entonces sería el área del triángulo equilátero. Ahora, ¿cómo era que se calculaba el área de un triángulo equilátero? Entonces, el área de un triángulo equilátero es L a la 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces, tenemos que el lado o la arista basal mide 2. Entonces sería 2 a la 2 por raíz de 3 sobre 4. 2 a la 2 nos da 4, entonces 4 se cancela con 4 y al final todo esto nos queda solo raíz de 3. Entonces, el área total ya habíamos dicho que es el área lateral más el área basal. El área lateral es 6 más el área basal que es raíz de 3. Y ya eso se puede dejar así, o sea, ese ya es el resultado. Ahora, si nosotros lo queremos aproximar, podríamos usar la calculadora. Entonces, 3 raíz más 6 igual 7,73. 7,73 redondeo. Y ese sería ese primer ejemplo. Ahora vamos con el segundo, donde dice, la siguiente figura representa una pirámide recta de base cuadrada. O sea, ya nos están afirmando que la base es un cuadrado. ¿Cuál es el área total? Otra vez, me están pidiendo área total. Por lo tanto, esto es área lateral más área basal. Ahora, el área lateral, como es un cuadrado, la base es un cuadrado, los cuatro triángulos laterales son congruentes. Entonces, el área lateral sería 4 por el área de un triángulo lateral más
el área de la base que es un cuadrado. Entonces, el área del cuadrado. Ahora vamos a desglosar un poco la fórmula de área del triángulo lateral. Entonces, sería el área lateral base por altura entre 2, que sería el área de un triángulo, más el área de un cuadrado es L a la 2. Ahora, ya tengo ahí más o menos la fórmula para el área total, para calcular el área total. Ahora, vamos a ver si cuento con todos los elementos. Ocupo el lado del cuadrado, ocupo la base del triángulo lateral, que básicamente es lo mismo, porque esta base, que es la base para un triángulo lateral, es lo mismo que el lado para el cuadrado. Luego tendría la altura del triángulo, que la altura del triángulo sería este segmento EF, que en este caso corresponde al apotema de la pirámide. Y esos serían los segmentos que ocupo. Entonces vamos a ver qué es lo que me están dando, porque en este recuadro sí me están dando algo, algunas características. Entonces, EF, o sea, justamente este segmento de aquí mide 13, que 13 recordemos que es la altura para el triángulo o la apotema de la pirámide, es lo mismo. EG, o sea, este de aquí mide 12. Ahora, este es la altura de la pirámide. Entonces, si tengo la altura del triángulo lateral, que es 3, entonces ese ya lo podría sustituir. Aquí sería B, que no lo conozco, por 13 sobre 2. Pero tampoco conozco el lado, porque el lado es la misma que la base. Entonces, vean que ahí entre esas líneas punteadas se forma uno de los que yo les decía antes, que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo acá, entonces este mide 13, este mide 12 y este de aquí mide X. Ahora, ¿por qué es que lo ocupamos? Porque ven que la base es un cuadrado. Si yo puedo determinar este segmento de aquí, entonces lo multiplico por 2 y ya obtendría el lado de la base, porque justamente este punto está a la mitad de, del lado de la base. Entonces, si lo multiplico por 2, ya obtendría el lado de la base. Entonces, en este caso, aplicamos teorema de Pitágoras. Lo que ando averiguando es un cateto, por lo tanto, a la hipotenusa le resto el otro cateto. Entonces, sería raíz de 13 a la 2 menos 12 a la 2. Y vamos a ir haciendo esto. Entonces, esto sería raíz de 13 a la 2. Vamos a hacer en la calculadora. 13 por igual 169. Menos 12 al lado queda 144. Vamos a hacerlo. 12 por 144. Entonces eso sería raíz de, y vamos a ver cuánto da. Entonces sería 169 menos 144 igual 25. 25 raíz ya sabemos que es 5. Entonces aquí 25 y ya calculamos que eso es 5. Entonces, 5 mide, justamente esto es la apotema de la base. Este que calculamos es la apotema de la base. Ahora, si este mide 5, quiere decir que el lado mide 2 por 5, que sería 10. O sea, todo ese segmento que está aquí mide 10. Y justamente eso era lo que ocupaba, porque si nosotros consideramos el triángulo lateral, que es el que baja aquí, ese sería 13. Este sería aquí 10, entonces el área de este triángulo sería 10 por 13 sobre 2. Entonces aquí va 10. Y luego para el área del cuadrado de abajo, este 10 corresponde al lado, entonces sería 10 a la 2. Y ahora vamos a ir resolviendo eso. Entonces aquí, bueno, lo pueden hacer en la calco o aquí se puede simplificar un poco. Este saca mitad a este, entonces aquí sería, aquí lo que tendría es un 2 multiplicándose. Aquí sería 10 por 13, sería 130. Y entonces aquí sería 130 por 2, que eso nos va a dar 260. Más
10 a la 2, que 10 a la 2 lo pueden hacer en la calco, es 100. Entonces 260 más 100, eso nos va a dar 360. Y ya ahí terminaríamos con el área total de esa pirámide. Ya ahí estaría el área total. Vea que este caso es un poco más complicado que el anterior, porque en el anterior ya nos habían dado el área lateral, ya nos habían dado el área lateral para una de las caras. En este caso no nos daban el área lateral para una de las caras. Y más bien nosotros, a partir del teorema de Pitágoras, fue que lo pudimos determinar eh, cuánto era la base para calcular ambas cosas, el área del triángulo lateral y el área al cuadrado de la base. Y finalmente, para terminar, vamos a hacer este otro ejemplo que corresponde al ejercicio 3. Dice, calcule el área total, otra vez, de una pirámide cuya base es un rectángulo, ya aquí varió, ¿verdad? O sea, la base es un rectángulo de lados 5 y 11. Acá está 5 y 11 y cuya altura de la pirámide es 8. Acá tenemos la altura. La altura de la pirámide es 8. Entonces, lo que tenemos que determinar es área total. Aquí les quise añadir este desarrollo, o sea, la abertura de la pirámide, para que ustedes visualicen esta situación, la situación en la que estamos. Porque, y otra vez, como les mencionaba antes, por mi experiencia he visto que la pirámide rectangular como que les cuesta un poco porque piensan que todas las caras laterales son iguales y no es así. Vean que tenemos esta cara lateral con esta sí es congruente y esta con esta es congruente, pero ellas dos entre sí no son congruentes. Entonces no podríamos hacerlo como hicimos en el ejemplo anterior, que multiplicamos por 4, porque eran 4 caras laterales iguales. En este caso no es así. Entonces, en este caso, bueno, el área total sí vamos a recordar que es área lateral más área basal. Entonces, en este caso, el área lateral, como les decía antes, va a ser como la parte más complicada porque tenemos que dividirla en dos. Entonces va a ser 2 por base por altura entre 2. O vamos a hacer un paso previo antes de esto, que sería el área lateral va a ser 2 por el área del triángulo 1. Y vamos a mencionar que ese es el triángulo 1. Más 2 por el área del triángulo 2, que el triángulo 2 es este de acá. Más el área basal, que el área basal sería el área del rectángulo, porque en este caso es un rectángulo. Entonces vamos acá, sería 2 por el área del triángulo, 1, y bueno, la fórmula de área siempre en este caso va a ser base por altura sobre 2 más 2 por base por altura sobre 2, y aquí el área del rectángulo recordemos que es base por altura. Entonces, vamos a calcular el área, vamos a tratar de hacerlo por acá. Vamos a calcular el área del triángulo 1, que sería este de aquí que corresponde a este mismo de aquí. Entonces, si nosotros vamos a la pirámide, ese triángulo, ve que tenemos 5 de base, pero no tengo la altura, y la altura corresponde justamente a la apotema de la pirámide. Entonces yo puedo hacer aquí un triángulo rectángulo, donde este segmento de aquí va a medir la mitad de 11. La mitad de 11 es 5,5. Entonces lo que tendría es un triángulo rectángulo, como este que estoy tratando de dibujar acá, un triángulo rectángulo, donde la altura de la pirámide es 8. La apotema de la pirámide es lo que ando averiguando, que para el área lateral va a ser parte o va a ser el mismo segmento de la altura del triángulo y luego la apotema de la base, que ya dijimos que es 5,5, porque dividimos 11 por 2. Entonces, lo que ando averiguando es la hipotenusa. Por lo tanto, como es la hipotenusa, entonces apotema de la pirámide va a ser raíz de
8 a la 2 más 5,5 a la 2. Y vamos a ver cuánto da esto en la calculadora. Vamos a irlo resolviendo. Entonces, bueno, 8 a la 2 es 64 más. Ahora vamos a ver cuánto es 5,5 por igual. Eso es 30,25. Y entonces sumamos esos dos y le sacamos raíz. Entonces ahí tengo 30,25 más 64 igual 94,25. Y ahora a eso le debemos sacar raíz. Entonces raíz de eso es 9,71 redondeado. 9,71 redondeado. Y entonces ya tenemos la apotema de la pirámide, que en este caso, pero para la cara sobre el segmento que mide 5. Ahora, vean que acabo de resolver para este triángulo. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero para este otro triángulo, que correspondería a este triángulo que vemos aquí, que sería la cara que está como de frente. Entonces, para la cara que está de frente debemos hacer un procedimiento más o menos similar. Entonces, yo debería averiguar el segmento que viene aquí y cae perpendicular. Y entonces lo uno con este aquí y aquí forma un ángulo que cuesta verlo acá, pero forma un ángulo de 90, ¿verdad? Que sería el segmento que cae aquí que se viene a unir con este. Por lo tanto, como este segmento se viene a unir con este, sería la mitad de 5, que sería 2,5. Entonces, en ese caso tenemos otro triángulo. Entonces, vamos a escribir aquí que es para el triángulo 2. Entonces, en ese caso lo que tendríamos es otro triángulo rectángulo donde la altura es 8, porque es la misma, es esta que tenemos aquí. La apotema de la pirámide sobre el lado de 11, que es lo que voy a ir a averiguar, la apotema de la pirámide. Escribamos aquí para el triángulo 1 y este para el triángulo 2, para diferenciarlo. Y luego, el segmento de la base, o la apotema de la base, de acá más bien, mediría, como les dije, la mitad de este segmento, que sería 2,5. Por lo tanto, aplicamos otra vez teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras en este caso sería, voy a hacerlo un poco más por acá. Entonces, apotema de la pirámide eh, para el triángulo 2. Entonces sería raíz de, como es una hipotenusa, 8 a la 2 más 2,5 a la 2. Entonces esto ya habíamos dicho, 8 por 8, 64 más, vamos a hacer 2,5 a la 2. 2,5 por igual 6,25. Ahora sumamos estos dos y entonces eso nos va a dar 70,25. O sea, 6 más 64 igual, 70,25. Y entonces a eso hay que sacarle raíz y eso nos da 8,38. 8,38 redondeado. Entonces ahora sí ya tengo. Básicamente lo que hemos encontrado es, voy a borrar un poco por acá. Lo que hemos encontrado es este segmento de aquí que mide 8,38, que fue el que acabamos de encontrar. Y luego 9,71, 9,71, que es este segmento de aquí, 9,71, 71. Acá, vamos a ver, a este los etiqueté un poco al revés, porque entonces este más bien pasó a ser el 2 y este el 1. Pero eso no importa, es lo mismo. Para llevar el orden a como los nombré en estos casos. ¿No? Pero eso no va a alterar para nada el resultado. Entonces, de hecho acá podemos ver una característica y es que como aquí tengo una división por 2 y una multiplicación por 2, entonces se van a cancelar de una vez. O sea, este cancela este y aquí este cancela este. Entonces, este era para el triángulo 1. Entonces, acá vamos a sustituir los valores. Em, Sin embargo, acá acabo de ver que escribí mal
este corresponde, están al inverso, porque este fue para la altura del que era 11, entonces acá es 8,38 y aquí es 9,71. Los escribí al revés, perdón, acá. Entonces ya tenemos que la base es 5, entonces sería 5 por la altura que es 9,71 más la base que es 11 por 8,38 más el largo de la base que ya habíamos dicho que era 5 por, eh, o bueno, al revés, el largo es 11 por el ancho que es 5. Y eso lo vamos a ir a resolver en la calculadora. Entonces sería 5 por 9,71 igual, entonces esto nos da 48,55 más. Ahora vamos con el otro, entonces sería 11 por 8,38 y eso nos da 92,18. Y ahora 11 por 5, esto nos va a dar 55. Entonces, ahora vamos a sumar todo esto. 48,50. Acá tuve un error. 48,55 más 92,18 más 55 igual 195,73. 195,73. Y bueno, acá la unidad de medida que era centímetros al cuadrado. Y ya esa sería la respuesta para ese ejercicio. Entonces, como ven, este ejercicio es de los tres que se han resuelto el más complicado. ¿Por qué? Porque hay que aplicar Pitágoras para conocer la altura del triángulo de la cara lateral dos veces, porque son dos triángulos diferentes. Pero igual con un poco de paciencia y con un buen orden se logra resolverlo. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de provecho y que estén muy bien. Gracias.